hoy nos vinieron ahí un par de inquietudes de personas que están viendo cómo fácilmente algunos empresarios uruguayos y algunos de muy dilatada trayectoria en nuestro mercado, como que están aprovechando de cualquier oportunidad para retirarse de la plaza y capaz que hasta dejar terreno a empresarios internacionales o grupos económicos más poderosos. ¿Qué, te llama la atención ese proceso? ¿Te preocupa? Y bueno, a mí me preocupa, obviamente. Yo, en un tiempo, cuando yo era ministro, un día vino uno y me dijo, dice, ¿usted le preocupa la extranjerización de la tierra? Sí, es de las cosas que más me preocupa. Es decir, ¿usted está a favor o en contra? No, yo estoy en contra de la extranjerización de la tierra. Eso sí, estoy más en contra de prohibir a los extranjeros comprar tierra. ¿Por qué? Y bueno, porque evidentemente nuestros antepasados también eran extranjeros. O sea, mi preocupación con esto de la inversión extranjera no es en contra de la inversión extranjera. Mi preocupación es a favor de la inversión uruguaya. Me parece que nosotros estamos sufriendo un proceso en el cual los empresarios uruguayos se están desgastando y estamos provocando de una u otra manera por múltiples causas, entre ellas exoneraciones impositivas muy fuertes, que grandes inversores extranjeros vengan al Uruguay, cosa que es muy buena, pero que se hagan cargo de las empresas uruguayas, que es muy malo. Es decir, el Uruguay necesita, como todos los países que crecen, inversión de la gente que vive en el país. Inversión, es decir, necesita que la gente que vive, que trabaja y que tiene empresas en el país, crea en el país. Si uno mira el mundo desarrollado es un mundo en el cual, si bien se exporta capital, o sea, los países desarrollados mandan dinero a otros países e invierten en otros países, es mucho menor la cantidad de dinero que se exporta de esos países con respecto al Producto Bruto que en los países subdesarrollados. El continente que más exporta capital por unidad de riqueza que se produce en el capital es África. Son los países menos desarrollados los que exportan más capital en función de la riqueza que producen. Y eso es justamente porque no se confía, porque la gente que está adentro no confía en el desarrollo del país. Y como hablábamos en algún otro medio, cuando la gente viene de afuera a invertir, son grandes inversores, invierten una porción pequeña de su capital en los países emergentes, ¿verdad? Como Uruguay. Entonces, la gente, por ejemplo, viene e invierte un poco de plata en el Uruguay, un 5% de su capital, grandes inversiones, ponen un administrador que es el responsable frente al Estado, el responsable frente a reclamos laborales, etcétera, etcétera, y tienen un bufete de abogados formidable que puede resolver los problemas que sean. Ahora, el carpintero de la esquina, o el carnicero de a la vuelta, o el panadero de la mitad de la cuadra, no tiene un bufete de abogados, y tiene 4 o 5 empleados, y tiene que vivir en el Uruguay, vive en el Uruguay hace 50 años, 30 o 60, trabaja en el Uruguay, y lo mejor es que ese señor invierta en el Uruguay. Y cuando, por ejemplo, pasa que en la industria frigorífica se hacen ventas muy importantes y la industria frigorífica uruguaya se extranjeriza, a mí me da mucha preocupación. Me da mucha preocupación porque lo que está pasando en el Uruguay es que los empresarios uruguayos están perdiendo la confianza en el futuro del Uruguay. Yo creo que el Uruguay le está faltando una visión de futuro. Y entonces las campañas electorales se transforman muy rápidamente en campañas tipo Domingo Tortorelli, esa cual hace más promesas de cosas que no va a cumplir, cuando en realidad creo yo que lo que precisa el Uruguay es una campaña donde se discutan los grandes temas, donde se mire hacia adelante con una visión de país que nos inserte en el mundo de otra manera, y donde tratemos realmente de conformar en el Uruguay un país del primer mundo. Y me parece que para eso hace falta desarrollar muchísima confianza de la gente que invierte, que trabaja, del pequeño, del mediano, del trabajador, del profesional, no solamente de los grandes inversores. Me parece que es un tema central de la economía uruguaya y de la sociedad uruguaya.
No sé cuál es la visión que tenemos en general, pero me parece realmente que esa es un tema central del Uruguay. Usted sabe que hay una tendencia natural a cuestionar por ejemplo, las grandes cadenas de supermercados. O sea, se lo toma como un enemigo, digamos, del viejo comercio minorista, que además tan afectos somos todos los uruguayos, ¿no? Pero también hay una especie sobre todo de los que abren de tardecita. También, claro. ¿Corre riesgo la sociedad uruguaya de que de alguna manera se polarice también en ese aspecto cada vez más, hasta el comercio, por ejemplo? Y bueno, yo creo que en realidad hay una tendencia mundial a las concentraciones de distintas índoles, porque además también prestan servicios diferentes, tienen horarios distintos, tienen estacionamientos, hay un tipo de vida que propende a grandes cambios de esa naturaleza. Pero también en el mundo hay tendencias a generar comercios pequeños de alta calidad, donde la gente va a buscar otras cosas. Yo creo que el Uruguay debería apostar y apoyar muy mucho la pequeña y mediana empresa, que es la mayor parte de la trama económica del Uruguay. Y en ese sentido a mí me parece que están faltando muy gravemente las cosas. Por ejemplo, cuando se hace una ley de promoción de inversiones, cuando se establecen exoneraciones impositivas impresionantes para una empresa como Aratirí o como las pasteras, las pastas de celulosa, es decir, me parece muy bueno, me parece muy importante, pero nos estamos olvidando de hacer lo mismo con las pequeñas y medianas empresas. Y hay leyes de inversión que son buenas para eso. Yo no digo que esté todo mal en eso, pero sí me parece que nos está faltando un impulso mayor y un respeto mayor por el que emprende en el Uruguay. Es decir, en realidad el Uruguay depende de esa gente que arriesga su dinero, arriesga su trabajo, pone su vida al servicio de que le vaya mejor a él, sin duda, pero también al servicio de que la economía funcione de otra forma y que funcione cada vez mejor. Y yo creo que esa es la trama social que el Uruguay necesita. Es eso que es clase media, comercial, industrial, emprendedores de diversa índole, que están al servicio de las necesidades que se crean en cada lugar, ya sea en materia gastronómica o en materia de servicios de diversa índole, o sanitarios, o carpinteros, lo que sea. Hay allí una masa muy importante de gente que trabaja en el transporte, en todas esas cosas. Hay gente que trabaja e invierte todo su capital a veces. Entonces, cuando empiezan a arder las barbas de algunos vecinos, cuando empresarios relativamente importantes del Uruguay empiezan a ceder a manos de las grandes multinacionales sus propias empresas, porque de repente pierden la esperanza de que en el Uruguay se pueda seguir creciendo y apostando al Uruguay, a mí me parece que hay que mirar con mucha cautela eso, hay que tenerlos en cuenta, hay que tratar de fomentarlos tanto a los chicos, a los muy pequeños, a los medianos y a los grandes empresarios uruguayos, porque siempre esa gente es la que vamos a precisar siempre para ir para adelante.